Y este nuevo año, como resolución, yo solamente propongo que busquemos más de Dios en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu misericordia, gracias por tu Santo Espíritu que nos dejaste para guiarnos, para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que cada ser humano, cada creyente, sea lo que tú esperas de él o de ella, Señor. En esta tarde damos gracias por todo lo que están aquí. Bendecimos y pedimos que tú alcances donde quiera que se encuentre los que no están con nosotros hoy. Te ruego, Padre, que en este nuevo año tú nos ayudes a buscarte más y más y más y más, porque este puede ser el último año, Señor, de esta humanidad como la conocemos. Es probable que en este 24 ya Jesús venga por su iglesia. Es probable que en el medio de esta oración el Señor venga por su iglesia. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia. Y si hay algún pecado en cualquiera de nosotros, en el nombre precioso, glorioso, misericordioso y poderoso de Jesús, los confesamos en esta preciosa tarde, porque tu palabra dice que tú vienes por un pueblo santo, sin mancha, Señor. Y te rogamos que sea alguna mancha en nosotros, que en el nombre precioso de Jesús sea lavada por tu sangre, Señor. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Que si llegas en este momento, Señor, no tengamos nosotros ningún tipo de preocupación y podamos decir a ciencia cierta que hemos recibido a Jesucristo en nuestros corazones, que creemos que Él murió por nuestros pecados, pero que también nosotros creemos que Él resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre. Sabemos, Señor, que no somos merecedores de tanta misericordia, pero ese es el Dios que tenemos, un Dios que se compadece de nosotros, un Dios que sabe que nosotros no podemos hacerlo y que en Él estamos completos. Te alabamos, te damos gracias, ponemos tu palabra de manifiesto en esta tarde, Señor. Te rogamos, Padre, que la bendigas, que añadas rica bendición, que tú entres y penetres en nuestros corazones y que nuestros corazones puedan estar receptivos a tu palabra, Señor, porque tu palabra es buena, es agradable, es perfecta. Entendemos, Señor, que te necesitamos y que fuera de ti no hay nada, Señor. Gracias por fijarte en nosotros a pesar de nuestro pecado, de nuestras imperfecciones, de nuestra mala conducta, Señor, y de nuestro carácter que nadie lo soporta. Tú, Señor, sigues insistiendo y perseverando en nosotros, porque tú no te cansas, Señor. Yo te doy gracias y te pido, Señor, una vez más que en esta tarde tú añadas rica bendición. Y si alguno no te conoce, Señor, que tú alcances su corazón. Y que si hay algo, Señor, que está impidiendo el fluir del Espíritu tuyo en alguno de nosotros, que tú rompas en el nombre de Jesús esa pared que impide, Señor, que nos conectemos. Y que tu Espíritu Santo pueda, Señor, entrar y que pueda hacer el trabajo para lo que tú ya estableciste, Señor, que se haga. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Su pueblo dice, amén. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. Usted tiene su Biblia, ábrala en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versos 21 al verso 23. Colosenses, que tiene su Biblia, capítulo 1, versos 21, está en el boletín también me parece, si mal no recuerdo. Ahí está, perfecto, leemos, iglesia. Colosenses capítulo 1, versos 21 al verso 23. Amén. Dice así la palabra de Dios. Capítulo 1, versos 21 al verso 23, dice, y a vosotros también, ¿están ahí? Bueno, leemos, iglesia. Vamos a leer la palabra. Déjenme seguir ahí vamos avanzando. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo, que erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo que malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne,
por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Padre, una vez más te ruego que tengas misericordia y que en esa misericordia tan preciosa tú añadas rica bendición a tu palabra. Fíjense, esta epístola del apóstol Pablo a los colosenses, Pablo explica y le da una reseña hablando en el término o el contexto rápido de lo que está pasando en esta iglesia. En esta iglesia se habían infiltrado algunas enseñanzas raras. Y yo pienso que no es, por así decir, indiferente a lo que está pasando en el día de hoy. Hay muchísimas doctrinas raras, hay muchísimas iglesias que predican un evangelio, por así decir, no real. Está mezclado con un poco de filosofía, un poco de psicología, un poco del mundo, es para que la gente se sienta cómodo. Tanto así que hubo en días pasados, hace un tiempecito, una mega iglesia que el pastor decía que él no predicaba del pecado, porque no, pero ¿para qué voy a? La gente ya está cansada, la gente está agobiada, la gente ya está pasando por tremendas tribulaciones. Tú sabes los trabajos y encima de eso usted le va a retrujar el pecado en la cara. Así decía ese pastor. Y si usted se queja porque aquí no hay gente, ahí había más de 10,000 personas en esa iglesia. Y la gente contento, y la gente feliz. Porque al ser humano no le gusta que le llamen la atención. Al ser humano por naturaleza no le gusta que le digan la verdad. Al ser humano por naturaleza, y cuando hablamos de naturaleza, es de que yo nací, de que nacimos nosotros, eso se llama naturaleza, nacer de manera natural de nuestro padre y nuestra madre. De nuestros padres nacimos en forma natural. La palabra de Dios habla del nacimiento espiritual y del nacimiento natural. Cuando él dice por naturaleza, significa que automáticamente yo nazco con el pecado que traigo de mis padres y lo de mi padre, de sus padres y así sucesivamente hasta Adán y Eva. Amén. ¿Qué pasa? Que en esta iglesia de Colosa están diciendo que hay que mezclar, para dar un ejemplo, usted no puede, tiene que lavarse las manos para poder comer, tiene que hacer, y todo mezclando, siendo religiones y costumbres hebreas, todo se mezclaba con la palabra de Dios. Y Pablo dice, por ejemplo, decían, hay algo que había también, y Gálatas también decía eso, decía, no, usted para poder ser cristiano, hijo de Dios e ir al cielo, usted tiene que bautizarse, usted tiene que circuncidarse, y usted puede recibir a Cristo, y entonces ahí usted ya está ready. ¿Cómo es eso? Pablo dice, no señor, el bautismo es simple y llanamente una confirmación de mi decisión por Cristo. Es un mandato, yo tengo que bautizarme, no estoy diciendo que no, pero el bautismo no es lo que me va a salvar, es creer en Cristo. Porque dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, no es el bautismo, es nuestro Señor Jesucristo. El bautismo lo hago por obediencia y confirmación a la decisión que yo hice por Cristo. Estoy confirmando, es como digo, bueno, yo me casé con mi esposa y ahora para yo confirmar, yo uso un anillo, pero si yo me quito este anillo, ¿sigo siendo casado? Pues es la misma cosa. El anillo lo único que hace es que le deja saber a las damas que dice, ese pastor está guapo, ese pastor ya se casó, ya ese pastor ya no, ya, ¿me entiendes? Pero no. Eso simple y llanamente es la confirmación de la decisión que yo hice cuando nos casamos, ¿sí o no? Entonces el bautismo es lo mismo. Yo no estoy predicando el bautismo, pero para que tengan un ejemplo de que
no hay leyes que hay que seguir en la iglesia del Señor. Lo único que el Señor pide es que tú le aceptes como fiel y suficiente Salvador, y el resto de las instrucciones de lo que hay que hacer, Él te lo va a revelar a través de su Espíritu Santo. Entonces tomamos la palabra de Dios y comenzamos, sí que hay que hacer esto. Y hay una serie de discusiones y un problemón en la iglesia del Señor, porque el ser humano es malo. Hay gente que usa la palabra para su propio beneficio. Y le están sacando la Biblia a la gente. Porque mira que la Biblia dice tal cosa para llamarle la atención. Pero la Biblia corresponde para todos, ¿sí o no? Porque lo que corresponde para el que tú le estés llamando la atención también corresponde para ti. Pero yo saco los versículos que van a aludir a lo que yo te quiero decir, porque no tengo yo como el valor. Hermano, nadie se puede justificar delante de Dios. Nadie. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aún uno. No hay ni uno solo bueno. Todas estas costumbres, todas estas cosas que aquí me menciona, hermano, yo no le voy a decir que no las necesitamos, pero le voy a decir, no las necesitamos. ¿Por qué? Porque Pablo me está mostrando que en Cristo, una vez yo acepto a Cristo como suficiente Salvador en mi vida, yo no necesito más nada. Vamos a ver cómo ponemos eso que se entienda. Hay creyentes que han aceptado a Cristo como fiel y suficiente Salvador, pero todavía son esclavos de lo material. Cristo decía, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Hermano, lo material no es malo. El dinero no es malo. Trabajar y tener dinero no es malo. Lo que es malo es tener amor al dinero, esa es avaricia, y la avaricia es pecado. Porque cuando yo entonces lo que hago es que pongo al dinero por encima de Dios, yo dejo la iglesia por el trabajo, dejo todo, la iglesia, dejo a Cristo, pongo todo, y Cristo es lo último cuando debería de ser lo primero. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le está explicando aquí? Oye, tú no necesitas absolutamente nada, porque en Cristo tú estás completo. Pero ¿cómo es eso de que en Cristo yo estoy completo? Bueno, yo necesito saber cómo esa persona de Cristo puede llenar mi vida. Mire lo que dice, vaya otra vez a Colosenses capítulo 1 y mire, vamos a buscar, él empieza este pasaje en el versículo 15 hasta el verso 20. Mire lo que dice, y esto es lo que se vislumbra en todo lo que él nos está queriendo decir. Verso 15 del capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. ¿Están ahí? Dice el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible y es el primogénito de toda creación. Dice la palabra de Dios en Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el principio de todo, absolutamente de todo. Pero dice aparte de eso, que es el primogénito, ¿no? Y que es la imagen del Dios invisible. Mucha gente tiene problemas con eso porque la gente quisiera ver, tocar, adorar. Sin embargo, la palabra de Dios dice, bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. ¿Sí o no? Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, él dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, que ese verbo, esa palabra, esto que era invisible y que yo sentía, se hizo carne en la persona de Cristo y que habitó entre nosotros y que vimos su gloria. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí en el verso 16. Porque en él, o sea, en Cristo, hablando de Cristo, amén. Porque en él fueron creadas, escuche, en él, por él y para él, todas las cosas. ¿Qué significa todo? Entonces a veces se nos pierde como la visión de que todo significa todo, o sea, la familia, el carro, el trabajo, los afanes, absolutamente todo. Todas las cosas fueron
creadas, dice, para Él. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. No solamente las que yo conozco, sino las que no conozco. Dice aquí la palabra de Dios, escucha esto, visibles e invisibles. Quiere decir que las que yo puedo percibir, las que yo puedo ver, pero también las que yo no puedo ver, fueron creadas por Él y para Él. Santo. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Escucha, no importa el renglón, no importa el estatus, sean presidentes, sean reyes, sean príncipes, no importa, todo fue creado por Él y para Él. Wow. Y dice aquí la palabra de Dios, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero hermano, ¿qué es lo que me está diciendo todo esto? Esto quiere decir que Él es el dueño de todo, de tu vida, de tu corazón, de tu alma, de todo lo que tú tienes en términos físicos y espirituales. Cristo es el dueño. Pastor, entonces, ¿qué diferencia tiene de que yo acepte a Cristo y que yo sea cristiano? Cuando yo soy cristiano, yo reconozco que Él es el dueño de todo. Cuando yo no soy cristiano, yo reniego, deniego y me resisto a entender que Él es el dueño de todo y que todo fue creado por Él y para Él. Entonces yo lo que hago es que en la avaricia, todo es mío, todo es para mí, yo no quiero nada que ver con Dios, y el hombre está opuesto. En otras palabras, el hombre por naturaleza, escucha esto, es enemigo de Dios. Escucha esto, él sigue diciendo, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, estoy en el verso 17, en Él subsisten. Esa palabra quiere decir que todo está por debajo de Él. Sub es debajo, ¿verdad? Subsuelo, subtierra, subterráneo, subacuático, todo está por debajo. Él está por encima de todo. ¡Wow! Esto es tremendo. Dice el verso 18, y Él es, por si acaso ya como que no entendíamos, es la cabeza del cuerpo que es que la iglesia. En otras palabras, Él es el pastor principal de todas las ovejas que somos nosotros. Dice aquí la palabra de Dios, Él que es el principio, el primogénito, de entre los muertos, ¿para qué? Para que en todo tenga preeminencia. Dice el verso 19, por cuanto agradó al Padre, estamos ahí, que en Él habitase que toda plenitud. Y vuelve el 20, fíjense que por él, para Él. Él no ha parado de decir lo mismo. Si yo cuento eso, hay más de 20 por Él y para Él, ¿sí o no? Dice el verso 20, y por medio de Él, aquí viene la palabra, reconciliar consigo. En otras palabras, Dios es quien toma la iniciativa de buscar amistad entre Él y el hombre. Por eso yo dije el otro día, pero el pastor está loco ya. No, yo ando buscando de Dios, eso es mentira. El ser humano de por sí no busca de Dios. Cuando usted tiene anhelo y deseo de buscar de Dios, es porque ya Dios se le va a buscarlo a usted. Ya Dios anda así buscándolo en todas las esquinas y por todos los rincones. No, yo ando buscando, ahora sí voy a buscar de Dios. Ya Dios puso eso en su corazón. Porque el hombre por naturaleza es enemigo, aborrece todo lo que tenga que ver con Dios por naturaleza. Eso cambia cuando Cristo viene a nuestro corazón, porque el Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos convence de que eso está mal, nos enseña, nos instruye, nos redarguye, nos muestra el camino por el que debemos caminar. Pero el hombre natural no tiene eso.
Eso solamente lo tiene el que ha creído en Cristo, porque es lo primero que Él deposita en nosotros cuando Cristo viene a morar en nuestros corazones. El Espíritu Santo, que viene con un ramillete grandísimo en Gálatas capítulo 5, verso 22, viene de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan? Todo ese fruto viene a nuestra vida que no está cuando nacemos. Entonces dice el verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y ahí viene la palabra de vez, por medio de Él reconciliar consigo, y aquí viene la palabra, todas las, ¿pero qué significa todas? Muchas veces leemos la Biblia y palabras como esa, nosotros las pasamos por alto. Hermano, todos mis pecados. ¿Qué significa todos? Todos. Dios no perdona a algunos, Dios los perdona todos. Eso es grande, porque hay pecados hasta que no están confesados en muchos de nosotros, pecados que todavía están ocultos, que ni siquiera han salido a la luz, que muchos de nosotros ni siquiera saben que tenemos nosotros. Dice el salmista, Señor, líbrame de mi pecado, hasta de los que me son ocultos, líbrame, porque muchas veces yo no estoy pendiente, muchas veces pecamos, hermano, por omisión, pecamos muchas veces porque, bueno, a veces sin darnos cuenta de que la cosa es pecado, hacemos obras que son pecados, son cosas malas delante del Señor, pero la falta de conocimiento no quita la culpa de pecado, ¿sí o no? Yo todavía soy pecador, independientemente de que yo lo haga consciente, de que lo haga adrede o de que lo haga sin darme cuenta. Es pecado. Delante de Dios un pecado es un pecado. Entonces él dice aquí que todas esas cosas fueron reconciliadas. ¿Qué significa todas? Todas. Él dice aquí, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Escucha, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Pastor, ¿y en el cielo hay pecador? Pues ahí estaba Satanás y sus ángeles. ¿Dónde estaban ellos? ¿Y de dónde fueron echados? Ahora no hay, pero en ese momento sí. Entonces le está diciendo, por si hay alguna duda, de que en el momento que ellos fueron echados, ahí hubo pecado de celos, ahí hubo pecado de envidia, ¿sí o no? Yo iré y me sentaré en el trono, ahí estaba. Entonces fueron echados de ahí. Hermano, ahí no hay ninguna duda de que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Dice aquí la palabra de Dios que todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, dice, aquí viene, haciendo la paz, pero ¿cómo la hace? Esténse tranquilos, muchachos, no peleen, no discutan, las cosas, así es que la está haciendo. No, mis amados, mire cómo, porque Él hizo la paz, dice, haciendo la paz mediante la sangre derramada en su cruz. Pero fíjense que dice la palabra haciendo, porque lo que Él hizo ayer lo está haciendo hoy y lo va a hacer mañana. Hay gente que se está salvando todavía. Todo el que confesar el nombre de Cristo será salvo. Allí está la palabra haciendo. ¿Por qué? Porque está en movimiento todavía. El Señor está salvando. Dios todavía tiene misericordia. Eso no fue que lo hizo y ya pasó. No, hermano, hay creyentes como cualquiera de nosotros que puede fallarle a Dios y todavía está la oportunidad de ¿qué? De pedir perdón y reconciliarse con Dios. ¿Por qué? Porque eso está disponible hoy. Ahí está la palabra, ahí está la palabra. Él dice reconciliando y haciendo la paz, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Quiere decir que si yo todavía tengo alguna situación en mi vida, ay no, yo no puedo venir a Cristo porque es que no, mira, yo todavía tengo que arreglar algunas cosas. Usted no va a arreglar nada. Ahí va usted a llegar viejo y se va a caer usted y lo van a enterrar y los huesos se van a sacar y no va a arreglar nada. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. ¿Por qué? Porque yo no sé si voy a llegar mañana. Yo no sé si voy a llegar después. Yo no sé si voy a llegar a las 5 de la tarde. Yo no sé si Dios me va a llevar en este momento. Es ahorita. ¿Por qué? Porque no sabemos. Hermanos, ahorita puede pasar cualquier cosa. Estaba mirando el otro día en la noticia a un señor que estaba contento en una fiesta bailando y en el medio de la canción se murió, se le dio un infarto. Muertecito ahí. Digo, pues, dice, no, que se fue contento. Se fue. Lo que yo no sé si se fue con Cristo, no parece que no, porque estaba muy contento en la fiesta.
No fue en la iglesia, no fue alabando a Dios, no fue cantando un himno, estaba bailando en la salsa de no sé quién. Y se fue. Entonces quiere decir que en cualquier momento está bailando, hermano, se va uno. Uno tiene que ver predicando la palabra de Dios. Hay pastores que se han caído muertos en el púlpito. La gente no cree que Dios todavía está llevándose a gente. Bueno, pero usted tiene una fecha de caducidad, usted tiene un principio y tiene un fin. Si usted no lo sabía, vaya notando eso, que todos nosotros tenemos una fecha de caducidad, una fecha de nacimiento y una fecha de expiración. Todos nosotros, eso es cierto, lo único que hay cierto son dos cosas, es la muerte y los taxes. De eso nadie se salva. Dice, entonces entrando en este contexto, él dice que todo fue hecho por él, para él, por medio de él, y que él, Cristo, a través de su sangre, es quien pone la propiciación, es quien pone los medios, es quien pone todo para que usted pueda, o podamos nosotros, reconciliar. Pero ¿reconciliarse de qué? Cuando habla de reconciliación, quiere decir que hubo en algún tiempo armonía. Porque las parejas se casan, tienen un medio y tienen un tiempo de pareja, pero mucha gente por causas, por así decir, ¿qué pasa cuando hay alguna diferencia entre ellos? Se separan, se divorcian, ¿sí o no? Pero muchos se reconcilian, ¿sí o no? Entonces, cuando habla de reconciliación, quiere decir que hubo un problema, hubo una causa, hubo un disgusto de una parte o de la otra. En el caso de Dios y nosotros, fue de parte de nosotros. Dios le dice a Adán y Eva, todo lo que hay en el huerto del Edén pueden comer excepto del fruto de este árbol. Hermano, había más de 200,000 especies de frutos en ese huerto. Había de todo para comer. Pero tuvieron tanta puntería que fueron directitos donde no tenían que ir. No tiene justificación para decir, no, es que como que no estuvo claro. No, Dios le dijo exactamente del árbol del conocimiento, ¿sí o no? Le dijo, de ese no pueden comer. Y le dijo la causa por la que no podían, le dijo cuáles iban a ser las consecuencias, porque el día que comáis de ese árbol, ciertamente, ¿qué le dijo? Moriréis. No le dijo él, o sea, le dijo que no podían comer. Porque muchas veces tu hijo te pregunta, tú le dices a tu hijo, mira, no haga tal cosa, pero ¿por qué, mami? ¿Por qué, papi? Porque yo lo digo. No, Dios no es ese. Dios te da la explicación por qué y cuáles son las consecuencias si tú me desobedeces. Él se lo dijo y lo hicieron como quiera por encima de Dios, ¿sí o no? Por encima de todo lo hicieron. Pero ven acá, acabo de leer que Cristo está por encima de todo. Pero ellos por encima de Dios actuaron exactamente como actuó Satanás. El Señor los reprenda. Y dijo que no, pero yo tengo la potestad, yo me voy a sentar ahí, yo voy a sentarme en el trono ese trono es para mí. Y ellos querían ser como Dios. Eso fue lo que Satanás le dijo. Si tú comes de ese fruto, vas a ser como Dios. Ya ellos eran como Dios, literalmente. Dios le había dado todo lo que necesitaba. Y cuando hacemos la comparación de lo que pasó en Edén y de lo que pasa hoy, es lo que pasa con nosotros. Hermanos, no necesitamos más nada. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos completos. Ay, que en tal iglesia no hay tal programa. En Cristo estamos completos. Ay, que mira, que ese pastor predica y que sí. En Cristo estamos completos. Si el pastor predica a Cristo, alabe a Dios. Dele gracias a Dios, porque muchos iglesias no tienen ni siquiera pastor que le predique. Y muchas veces me quejo de esto, me quejo de lo otro, que el aire acondicionado, que las sillas son incómodas. Y de todo lo que usted se pueda quejar, se queja. En Cristo estamos completos. En Cristo yo no necesito más nada. Él me dice aquí que Él llena todas mis expectativas y que en Él yo no necesito más nada. ¿Qué pasa? ¿Y por qué eso es necesario entenderlo y saberlo hoy? Porque la mayoría de nosotros muchas veces llega a la iglesia no con la expectativa de adorar a ese Cristo, sino de ver a quién yo miro, a quién yo veo, qué yo hago, qué se dice, qué se hace, qué no se hace, qué se hizo bien, qué se hizo mal. Hermano, y voy pendiente a todo, menos a Cristo. Y en Cristo yo estoy completo. Ah, pero mira que en ese culto no sé, que faltó algo. En Cristo estoy completo. Algo se llevó usted. Pero muchas veces somos tan malos que no lo admito.
y me enfoco en lo malo, me enfoco en lo incómodo, me enfoco en lo que no me gustó. Bueno, pero hubo algo bueno. Hubo un momento, aunque sea un segundo de las 3 horas que me pasé en la iglesia, que el Señor te ministró, obró en ti, tocó tu corazón. Pero yo no admito eso. Eso va en contra de mi naturaleza. Entonces pregunto, ¿soy realmente cristiano? ¿Me siento satisfecho en Cristo? ¿Está Cristo obrando en mi corazón como cantaba Sammy? Aquí estás obrando en mi corazón, te adoraré, te adoraré. ¿Cómo adoro al Señor? ¿Cómo le adoro? ¿En espíritu y en verdad? ¿O a través de mis críticas y de todo mi... Hermano, eso no, ya eso debe haber muerto en mí. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, que para poder seguir a Cristo yo tengo que clavarme en la cruz cada día y seguirle. Y cada día que el Señor me da en su misericordia, yo tengo que clavar esos pecados, sacrificarlos en el altar y seguirle al Señor. ¿Por qué? Pues aquí lo vamos a ver. No sé por qué estamos terminando. Entramos al verso 21, ya leímos por qué en Cristo yo estoy completo. Dice el verso 21, a ustedes también, fíjese, y vamos a ver aquí, a explorar los tiempos verbales que son muy importantes. Eran. ¿Qué pasa con ese eran? Bueno, ya yo no soy. Simple y llanamente, poniéndolo en contexto, yo antes era, ahora no soy. Lo que pasa es que mucha gente se toma eso literalmente. Y el tomarse eso de forma literal quiere decir que ya yo no necesito a Cristo. ¿Por qué? Porque ya Él quitó mis pecados. Yo no, hermano, pero cada día que yo abro los ojos, solamente con abrir los ojos en la mañana estoy pecando. Entonces esa es la importancia que tengo cuando dice que haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo. Cada día que yo me levanto y peco en contra de Dios, vengo al Señor, me arrodillo en el Señor, le pido pecado, hago las paces con el Señor y Dios en su misericordia, escuche bien, me reconcilia con Él. Pero muchas veces nos equivocamos. Porque yo prediqué eso el otro día y tengo que tener mucho cuidado entre la diferencia de fallarle al Señor o practicar el pecado. Si practico el pecado, yo soy hijo del enemigo, el Señor lo reprenda. Si le fallo al Señor, Dios de hecho espera que le voy a fallar. ¿Por qué? Porque cuando yo me alejo de Cristo, yo estoy susceptible, yo estoy... hermano, desarmado, no tengo ningún tipo de defensa. Cada vez que me alejo de su palabra, cada vez que yo me alejo de su presencia, cada vez que dejo de venir a la iglesia, cada vez, hermano, mire, ahora mismo, no solamente esta iglesia, muchas iglesias cerraron por las fiestas de Navidad. Y a veces llega uno como desarmado a la iglesia, ahora ¿qué hago? No sé qué es lo que voy a hacer. Hermano, pero no hicieron nada en su casa tampoco. Aparte de la fiesta y comer mucho lechón. No hubo devocional, no hubo una lectura bíblica, no hubo nada. Yo estoy de licencia. Y eso es peligroso, ¿sí? Licencia espiritual. Eso es peligroso. El cantante César Darío, el que canta La Sangre, tiene una canción que él y yo somos amigos y hermanos en Cristo. Él es pastor ahora en Canadá. Y cada vez que nos vemos, él canta esa canción, porque él sabe que esa canción me fascina. Es una alabanza que se llama, bueno, dice la letra, dice que cuando me alejo de su palabra, de su presencia y de su mirada, dame tu mano que perezco, Señor. Se me escapa la vida, se llama. Se me escapa la vida cuando me alejo de su palabra, de su presencia y de su mirada. Entonces, cada vez que nos encontramos, él dice, esa es la alabanza que te gusta. Sí, porque yo entiendo que cada vez que nos alejamos del Señor, no solamente pecamos, pero estamos más susceptibles, estamos más desarmados, estamos, hermano, no tenemos ningún tipo de escudo, no tenemos absolutamente nada. Y el enemigo nos puede asediar, nos puede llevar, nos puede engañar. ¿Por qué? Porque no estamos con la defensa. Dice el verso 21 del capítulo 1, y a vosotros también, que erais en otro tiempo. ¿Pero cuándo era eso? ¿Qué dice Efesios capítulo 2? Que nosotros estábamos como
muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste, ahí viene la palabra otra vez, en otro tiempo, ¿no dice? En los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ahí estaba todo. Bueno, pero pastor, todavía tengo muchos problemas con algunas situaciones, algunas áreas de mi vida que Dios todavía no ha trabajado. Qué bueno que lo reconoce. Ese es el principio de sacrificar esas cosas que todavía está Dios trabajando en ellas. Pero si usted no las reconoce, desafortunadamente, usted va a decir, no, ya Dios me quitó el pecado, ya Dios terminó con eso. Y siempre ustedes caen en el mismo error. ¿Pero y por qué? Porque usted tiene que reconocer que usted está mal. Hay áreas de nuestras vidas que todavía no queremos sacrificar. Hay áreas de nuestra vida que todavía no queremos que Dios la toque. No, ahí no, Señor, esto sí, esto no. Como Él. Cuando hablábamos hace un rato de todas las cosas, ¿qué significa todas? Pero entonces, ¿por qué yo soy selectivo en algunas cosas? ¿Por qué soy selectivo en algunas de las cosas que yo hago o no hago para el Señor? ¿Por qué Dios esto sí y esto no? Si todas o todo significa todo, ¿o no? No, sí, pero así no fue que hablamos, pastor, ahí no se meta ahí, déjelo tranquilo, que cuando el Señor me llegue ahí a esa parte de mi vida, entonces yo voy a trabajar con eso, y tú sabes si el Señor va a llegar a esa parte, tú sabes si tú vas a llegar a esa parte, tú sabes si te vas a ir con ese pecado en tu corazón, cuando tú quieras entrar y tú vengas a tocar a la puerta, Señor, ábreme. Nunca te conocí. Yo intenté muchas veces entrar a esa parte de tu corazón y esa puerta para mí estaba todo el tiempo cerrada. Y aquí yo vengo y toco a la puerta. Si alguno que dice, abre. Vuelvo otra vez a la misma dinámica. Hay cosas que nos toca hacer a nosotros. Dios toca la puerta. Usted tiene que abrirle. Usted oye, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y voy a hacer los cambios y ajustes necesarios. Cenaré con él, me sentaré con él. Ahí va, esa es la promesa. Pero nada pasa si usted no abre esa puerta. Pero qué pronto somos para abrir la puerta del pecado cuando a veces el pecado quiere entrar. Y usted se la abre rápido, entra pecado. Con un chismecito a veces que nos dicen, mire, tú supiste, no me hable de eso. Ah, sí, ¿qué pasó? Dime. Sí, oh, mira, y comenzamos de una vez a meterle cizaña. Y yo sabía que había algo. Hermano, ¿y qué es eso? Eso lo abrimos la puerta rápido. Pero el Señor quiere hacer cambio en nuestra vida. No, Señor, no entre. Entonces el problema es de nosotros, no de Dios. Dios quiere que nos reconciliemos con Él y Él pone los medios necesarios para esa reconciliación. Pero está en nosotros abrir la puerta del diálogo. Dios quiere hablar, Dios te despierta en la mañana, Dios hace todo lo que tenga que hacer para llamar tu atención. ¿Y qué tú haces? Nada. Escucha esto. Dice, y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos. La palabra extraño es que una persona, bueno, esa persona es extraña, yo no sé quién es. Y enemigo me pone literalmente enfrente de Dios como su enemigo número uno. Ay, pastor, no diga eso, que yo no soy enemigo de Dios. Yo hago cosas buenas. Hermano, el hombre siempre está tratando de justificarse. El hombre en todo lo que hace piensa que por sí mismo puede hacer las cosas. Y le voy a decir, eso no es nuevo. ¿Qué pasó en Edén? Cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra de Dios, que se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza. ¿No dice la palabra de Dios? Pero ¿qué hicieron después? Se convirtieron en Prada una y el otro se convirtió en Louis Vuitton. Hicieron delantales con hojas, ¿sí? Porque ellos eran diseñadores. Y el hombre quiere hacer su propio delantal. Cuando el hombre peca, cuando falla, él quiere hacer su propia cosa y hacer su propia maroma y hace su propia explicación y busca los versículos para justificarse a sí mismo.
Eso no es así. Ante Dios nosotros somos, dice Isaías, como trapo de inmundicia. No somos nada. Y cuando reconocemos eso, entonces Dios nos levanta. Porque el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado, dice la palabra de Dios. Y cuando yo vengo donde Dios, sí, no, Dios, porque yo hago esto, y yo predico, y yo toco, y yo diezmo, y ¿really? ¿Y cuánta gente no hace eso? Y abiertamente está en pecado. Hermano, ninguno de nosotros, dice la palabra de Dios en Romanos, es justo delante de Dios. Dice el verso aquí, que usted y yo, oye, éramos enemigos y extraños. Bueno, me place informarle, y la buena noticia es, que el verbo que utiliza aquí, el apóstol Pablo dice que usted y yo éramos. Eso me debe causar realmente una sensación de alivio en mi corazón. ¿Por qué? Porque si yo era, quiere decir que yo ahora no soy. Pero hay un problema con todo esto. Es que cómo yo me doy cuenta, cómo yo realmente puedo probar, por así decir, y traer evidencias de que ya yo no soy el que era. ¿Ah? ¿Cómo sé que soy un cristiano? Esa pregunta es muy difícil. Parece fácil, pero es la pregunta quizás más difícil. Si Dios le hiciera una pregunta, usted llegando al cielo, y Dios te toca la puerta, voy a dar la puerta, dice, en aquel día mucho, o sea, para mí en aquel día va a haber conversación, porque dice la palabra de Dios que está establecido que el hombre muere y después habrá un juicio, ¿sí o no? Pero hablando de la puerta del cielo, dice en Mateo capítulo 7, que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice esto y aquello, ¿sí o no? Dice todas estas cosas en tu nombre. Sí, pero ¿y de qué sirvió eso? Dice él, entonces le declararé, yo nunca te conocí, apártate de mí. Imagínate tú mirando a la fiesta ahí de Pedro, de Isaac, de Jacob, de Abraham, y todo el mundo ahí te lía con la cosa esa de camello que él tenía, y tú dices, pero yo quiero entrar a hablar con Elías. No. Y Eliseo calvo, imagínate, ay, ya le creció el cabello a Eliseo en el cielo, y tú no vas a poder entrar. ¿Cómo la ves? Simple y llanamente porque no tuve la valentía de yo confesar mis pecados delante del Señor. En aquel tiempo, él dice, éramos extraños y enemigos. Escucha eso. En vuestra mente. ¿Cuántas veces has invitado a una persona a la iglesia? Sí, no, un día de esto yo voy. ¿Cuántas veces le ha predicado el evangelio? Hermano, acepta a Cristo, que Cristo te ama. Mira que Él quiere perdonar tus pecados. Cristo quiere limpiar tus pecados. Que vas a tener... Él no me ha llamado todavía. Cuando Él me llama, entonces... Y esas son las excusas que dan, ¿sí o no? En mi mente, esos atalayas tan locos, esos hermanos tan locos. Esos aleluya tan locos. Y no, en su casa no paran. No tienen tiempo para esto. No tienen tiempo, y comienzan a sacarnos cosas. Pero cuando tienen un problemón, a ti es que te llaman para que ore por ellos. ¿Cómo la ves? Entonces no es tan mala la cosa. Pero no en su mente, tú eres su enemigo número uno. Te critican con todo lo que tienes. Mira cómo anda esos santurrón en la iglesia el día entero y la casa cayéndose. Y los hijos por acá. Y te sacan hasta de todo lo que te puedes imaginar. Todos los trapitos te lo sacan. Eso somos nosotros para ellos. Pero así pensaba yo antes de que mis pecados fuesen limpiados por la sangre de Cristo. Todos nosotros pensábamos de esa manera. Nuestra mente estaba corrompida, ¿sí o no? Pero lo peor de todo es que muchas veces dentro de la iglesia hay mentes que todavía están corrompidas. En su mente ellos piensan que aman al Señor, que han aceptado a Cristo, pero siguen con la misma mala costumbre, el mismo pecado, peor de que cuando estaban en el mundo. Porque ahora estás expuesto a la verdad y sigues en la misma cosa que tenías antes. Está peor ahora, porque antes tú estabas en ignorancia, dice la palabra de Dios en Efesios, pero ahora ya tú conociste la verdad. Y si la verdad a ti no te ha hecho libre, tú tienes un problema serio. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero si todavía eres esclavo del pecado, tienes un problema serio.
pero en el nombre de Cristo hoy eso se va a resolver. ¿Cómo la ve? Ya concluyendo, dice el verso 21 ya al final, enemigos en vuestra mente. ¿Cómo yo era enemigo del Señor? Aquí me da la razón, mire la razón aquí. Haciendo malas obras. Levante su mano, usted ha hecho mala obra algún día. Todos nosotros nos hemos portado mal. Hermano, hasta andando en los caminos del Señor, siendo creyentes, hemos hecho cosas de las que nosotros mismos nos avergonzamos. ¿Sí o no? Que yo digo, pero ¿cómo puede ser que yo he hecho tal cosa? No, Señor, perdóname. Entonces no vengamos ahora con la carita de santurrón diciendo, no, ese fulano, esa sí es pecadora, esa sí es pecador. Ay, si fulano había estado aquí. Esto es para todo el que está aquí. Y después el que lo vea por internet. Todos pecamos en nuestra mente. Dice aquí, yo no estoy diciendo, hermano, yo estoy leyendo directamente el texto de Colosenses capítulo 1. Yo no estoy inventando palabras, ni estoy poniendo de más, ni quitándole. Yo estoy leyendo lo que dice aquí, ¿sí o no? Y termina él diciendo, malas obras, haciendo malas obras, pero aquí viene la buena noticia. Ahora os ha reconciliado, y dice el verso 22, en su cuerpo de carne. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos que su gloria como la del unigénito del Padre, dice en espíritu y en verdad. Lo hemos visto, hermano, todo el que está aquí ha experimentado eso. Escuche, y él dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. En otras palabras, todo el que ha creído que Jesucristo murió por sus pecados y que resucitó al tercer día, escuche esto, es salvo. Confiese con su boca, sí, Señor, yo soy pecador. Señor, yo creo fervientemente que tú moriste por mis pecados en la cruz, pero así de la misma manera también confieso y creo, Señor, en mi corazón que resucitaste de entre los muertos al tercer día. Eso es todo lo que usted necesita. Evangelio 1:01. Ay, no, que hay que leer tal cosa. Hay que Juan 3:16. Hermano, todo eso es bueno. Pero cuando yo lo entiendo así, se lo puedo predicar a cualquiera. En Aldi, en Full Lion. A veces nomás tengo ese prediquecito de 1 minuto. Eso yo me tomó menos de 1 minuto decir eso, ¿sí o no? Y esa semilla usted la siembra. Y el Espíritu Santo va a germinar eso en el corazón del que le escucha. Muchos escucharán, muchas semillas germinarán y otras caerán en el vacío, otras caerán entre los espinos, otras entre los abrogos, pero hay una semilla que va a germinar y con una que germine se van a salvar 100, al 100%, al 1000% en el nombre de Jesús. Pero eso no está en mí, eso está en el Señor. Pero hay un trabajo que yo tengo que hacer, abrir la puerta. En el caso de Jesús resucitando a Lázaro, yo tengo que quitar esa piedra que esté estorbando para que el Señor pueda resucitar ese muerto que está escuchando esa palabra. La piedra soy yo que la tengo que escuchar. Hermano, tengo que yo sembrar la semilla. Escucha esto, él dice aquí que es a través del cuerpo de Cristo. Él dice, escuche esto, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Si usted levante su mano si usted quiere ir al cielo cuando Cristo venga o cuando se lo lleve. Todos queremos ir al cielo, ¿verdad? Pero también entendemos y somos honestos, hermanos, que en el cielo no va a haber nadie con corrupción de pecado. No va a haber nadie que esté manchado. Jesús viene por una iglesia, por un pueblo que es limpio, santo. Y esa santidad solamente se obtiene, se adquiere a través de ser lavado con la sangre de Cristo. Escucha esto, él dice aquí en el verso 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros, ¿cómo dice? ¿Cómo? Santos y sin manchas, escucha, e irreprensible. No hay manera de que nadie pueda señalarme, eso significa irreprensible. Pero mira ese polar, mira ese pastor, es bonito, está en el púlpito. Hermano, usted no podrá señalar.
No por mi carácter, no por mi conducta, no por lo que yo diga ni por lo que yo haga. Es que la sangre de Cristo limpia. La sangre de Cristo me limpia mis pecados. No importa quién yo sea. Ahora eso no me da licencia para pecar y mal actuar. Si he sido lavado con la sangre de Cristo, yo soy mucho mejor que eso. Yo debo de comportarme a la altura de ser un embajador de Cristo aquí en la tierra. Si he sido realmente lavado por la sangre de Cristo, tengo que honrar el nombre del Señor. Y muchos cristianos lo que hacen es que pisotean el nombre de Cristo. Perdóneme que lo diga. Pero hay muchas iglesias de hoy que tú estás mirando que lo que están es pisoteando el nombre de Dios, mancillando el nombre de Dios. Hay mucha gente que no quiere ir a la iglesia por muchos cristianos, entre comillas. Dice la palabra de Dios, creo que Gálatas capítulo 5, 25, que así no les enseñó Cristo. No fue así. Dice el verso 23, hay una condición. Recuerde que el propósito es presentarnos delante de Dios sin mancha, sin arruga e irreprensible. Leo otra vez, dice, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Hermano, eso va a llegar, nos vamos a presentar. Está establecido que el hombre muere una sola vez, después viene el juicio. Yo les hice aquella ilustración de aquel juicio. Hermano, en un juicio hay un juez, sí, hay un fiscal acusador, ¿no? Y está la persona, el acusado. El acusado tiene la opción de tener un abogado o irse a presentar solo, ¿sí o no? Este mismo Pablo me dice aquí en Colosenses que si alguno pecare, abogado tenéis. A Cristo, dice el justo. Cristo es nuestro abogado que se va a presentar en aquel día del juicio. Eso es, si usted le ha aceptado como fiel y suficiente Salvador. La palabra de Dios dice que su nombre de aquel, o el nombre de aquella persona que acepta a Cristo, es escrito en el libro de la vida. Hermano, ahí no hay, mire, no hay manera. Esa reservación está hecha ya. Entonces, cuando usted llega ahí acá al juicio, usted no se presente solo. Usted llega con su abogado defensor. Y el abogado defensor es hijo del juez. Imagínese, usted llega ahí, ya, entonces cuando usted le diga, mire, usted es acusado de tal pecado, tal pecado, tal pecado, y le ponen esa pantalla plana grande así, de LED, con todo, alta definición, y usted se ve ahí pecando, y su abogado cae ahí tranquilito así, mire, y el juez anotando, y el acusador ahí, poniéndole así, el acusador, el enemigo ahí, y el fiscal ahí, y el fiscal ahí. Y cuando llega ya, bueno, entonces, ¿cómo lo declaramos? ¿Cómo se declara? Inocente. Pero con todo lo que usted vio en esa pantalla, lo que usted hizo, se declara inocente. Dice el abogado, ¿puedo hablar? Sí. Inocente, no. Él no es inocente, él es culpable. Pero ya su culpa la pagué yo. Imagínese cuánto le gusta a Olive Garden, que usted vaya a Olive Garden, que usted se coma toda la pasta que a usted le gusta, y comece la ensalada, y usted se toma, agarra toda su comida, se come la lasaña que está bien sabrosa, y cuando se dame la cuenta, le digan, no, ya eso está pago. ¿Cómo la ve? Todo está pagado ya porque Él pagó con su sangre. Entonces, aquí me está diciendo Él, oye, ya tú no eres, oye, sigue siendo culpable, no eres inocente, que no se pierda, no nos perdamos con eso, somos culpables, pero ya la culpa nuestra, Él la pagó en la cruz. Porque muchas veces, no, yo no he hecho nada. Si usted hizo, yo hice, todos hicimos. Él termina en el verso 23 y hay una condición para que nos presentemos delante del Señor, así santos y sin mancha. Mira la condición. Él dice, si en verdad, subraya esa palabra, permanecéis. ¿Qué significa la palabra permanecer? Es quedarse, hermano. Se va a poner dura la cosa. Se va a poner difícil la situación para nosotros. Como creyentes nos va a tocar vivir hermano, nos ha tocado una generación difícil, ¿sí o no? Nos ha tocado una generación caótica. Lo que estamos mirando ahora nunca se había visto en los 35 años que tengo yo. Qué bueno que no agarraron esa. Eso nunca se había visto.
cómo vemos la depravación que hay ahora en la sociedad, ¿sí o no? Cómo estamos mirando, hermano, el que ve la noticia se deprime. Y estamos mirando todas esas cosas ahora. Y esa es la generación que nos ha tocado vivir. Él dice aquí, pero ¿cómo yo me mantengo sin mancha, sin pecado? Hermano, eso es imposible para nosotros, pero es posible para Dios. Si usted ha sido lavado, si usted ha sido lavada con la sangre de Cristo, si usted ha abierto su boca para confesar a Cristo como fiel y suficiente, escuche bien, lo único que el Señor nos pide es que perseveremos en la fe, en Cristo y en la palabra que se nos ha enseñado. Mire el sí, hay una condición. No, porque ya la salvación es gratis, no costó nada. Como que, hermano, hay una condición. Yo voy a seguir repitiendo y martillando la misma cosa. Hay cosas que a mí me toca hacer. Recuerden, quitar la piedra, abrir la puerta, ¿sí o no? Escuche lo que dice aquí y con eso termino. Él dice 23, si en verdad permanecéis, te quedas, perseveras, insiste, repite, dice, fundados, ¿y qué dice? Y firmes en la fe, en lo que yo he creído, no, en quien yo he creído. Si me mantengo ahí firme, como cantaba el hermano, es que el que edifica su casa sobre la roca, no importa cuántas tormentas, cuántas torrentes, hermano, va a estar firme. Y eso es lo que le está diciendo aquí. Si tu fe es firme, tú vas a seguir perseverando, porque muchos de nosotros han pasado por tantas tribulaciones, pero aquí estamos por la gracia de Dios. Míralo aquí, él dice, si permanece fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del evangelio que tú has escuchado. Desafortunadamente, si el evangelio que se te ha predicado es malo, es diluido, es fácil, mucha gente pelea por eso, porque no, a mí no se me llama la atención, a mí no se me dice nada, yo voy a la iglesia, estoy contento, ahí estoy yo contento, porque ese pastor predica mucho del amor, y él predica mucho de la comprensión, y él está, hermano, hay que enfrentarte con tus pecados. En aquel día, a mí me van a jalar las orejas si yo no digo lo que tengo que decir, porque cuando yo no predique de pecado, van a predicar las piedras. Y hay que predicar sobre eso, porque en aquel día, cuando usted se presente delante del Señor en el juicio, el pastor no predicó de eso, yo nunca lo voy predicando de eso. No, a usted se le llamó la atención y se le dijo las cosas como son. Si usted quiso escuchar, escuchó. Si no escuchó, pues ya usted no tiene excusa. ¿Por qué? Porque todo está grabado. Y le van a poner esa cinta cuando yo dije el chiste malo eso. Él termina diciendo, aquí en el verso 23, dice, el evangelio, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El mismo evangelio que le predicó Cristo cuando Pablo iba a Damasco, el mismo evangelio que Cristo le puso, el mismo evangelio que él predicó en capítulo 15 de Primera de Corintios, del 51 en adelante. Pablo dice que si tú te alejas de ese evangelio, vana es tu salvación. O sea, todo lo que yo he hecho hasta el día de hoy, he creído, ha sido en vano. Así que aquí está la palabra. El Señor es bueno. Vamos a reconciliarnos con el Señor. El Señor lo único que pide es que nos mantengamos firmes en la fe. El Señor lo único que está pidiendo es que nosotros, cuando se ponga la situación difícil, que no nos alejemos, que nos quedemos ahí perseverando. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 10, que cuando el hacha se embotare, cuando usted le está dando y está cortando el árbol y esa hacha se embota, que miren, no, usted le da y lo que hace es que rebota, hay que añadirle más fuerza. Hay que ponerle más y darle más hasta que usted derribe ese árbol. ¿Por qué? Porque cuando las cosas se ponen más difíciles, es porque ya están terminando. ¿No se ha fijado usted cuando está pasando por alguna tribulación y a veces las cosas se ponen, ya yo no aguanto más? El enemigo lo que quiere es que usted se raje, pero usted sigue perseverando. Porque cuando ya se está poniendo más difícil, cuando la cosa está terminando, él le tira todo lo que tiene para que usted se raje. Si hubiese sido así, Cristo se raja de la cruz. Él dijo, no, si es posible que pase esta cosa, pero ¿sabe qué? Yo voy a la cruz. Hermano, fue tentado y así somos tentados nosotros cuando estamos pasando por tribulaciones. Pero él te dice, no te rajes, sigue perseverando, insiste.
que ya Él está tirando todo lo que tiene porque está derrotado, dice la palabra de Dios, que Él fue derrotado en la cruz del Calvario en el nombre de Jesús. Jesús lo derrotó en la cruz. Clavó todos mis pecados ahí, el acta, esa acta está clavada en la... Ya Él fue derrotado y como Él lo sabe, está tratando de engañarnos. No te dejes engañar. Persevera en el nombre de Jesús. No te apartes de la fe, sigue insistiendo. No, el cristiano, el creyente verdadero, no ve por vista, ve por fe. No es lo que yo veo, ni en lo que yo siento, ni en mi corazón. No, hermano, nada de eso. En Cristo estoy completo. Ahí se terminó todo. Ya se acabó todo, ya en Cristo. Cada vez que usted le sale con una de esas, yo en Cristo estoy completo. A mí no me falta nada. Pero mira que ahora se te fue la luz. En Cristo estoy completo. Mañana va a salir el sol, hay luz. No, pero no hay electricidad. No te preocupes, en Cristo estoy completo. Dice la palabra de Dios, pídeme y te daré naciones. Vamos a orar y a poner todo esto en la mano del Señor. Y mi oración es simple y llanamente que cada uno de nosotros se acuerde de esta palabra. Somos enemigos de Dios y por la sangre de Cristo hemos sido reconciliados con Él. Mi fe tiene que ser robusta, mi fe tiene que ser que no falle mi fe. El mismo Cristo oró por Pedro, te van a zarandear. Pero yo he orado, le dijo el Señor, para que tu fe se mantenga firme, no para que no seas zarandeado, sino para que tu fe se mantenga firme. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tu misericordia ha sido renovada para nosotros hoy, Señor. Yo te ruego que tengas misericordia una vez más de nosotros. Una vez más, Señor, toca nuestro corazón. Si hay alguno que no te conoce, si hay alguno que se ha alejado, Señor, si hay alguno que aun sin darse cuenta, Señor, es extraño a ti, es enemigo tuyo. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a reconciliarnos contigo. Que la sangre de Cristo pueda unirnos contigo, que el Espíritu Santo pueda convencernos de pecado. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a la iglesia, a cada miembro, Señor, de la iglesia, a cada niño, cada adulto, cada hermano, cada hermana. Bendícele, Señor, en gran manera. Que la palabra tuya siga fluyendo desde este púlpito, Señor, que tú sigas iluminando corazones, que sigan siendo llenados de tu palabra, que el Espíritu Santo siga obrando, Señor. Que no nos cansemos de darte gracias, Señor. Y que si hoy vienes hoy, Señor, que tú puedas, Señor, perdonar nuestros pecados. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Bendícenos, Señor, y guárdanos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Muy buenas tardes, hermanos. No se asusten, no vengo a predicar. No se asusten. Sí vengo a darle una buena noticia. Me siento como, yo diría, como algunos 37 años atrás, cuando me casé con mi esposa. De lo contento que estoy. Porque una gran noticia le tengo. Pero ustedes saben que como iglesia no hemos tenido pastor por mucho tiempo. No hemos tenido pastor. Y hemos estado orando por todos estos meses, que Dios nos traiga un pastor, que Dios nos guíe en ese camino y esa decisión tan importante de una iglesia. No obstante, queremos que la esposa de los pastores que nos han soportado en estos tiempos, como la esposa del pastor Daniel y la esposa del pastor Félix, se ponga de pie un momentito, por favor. A ustedes también es parte del soporte que le han dado a esta iglesia, porque ustedes son quizá parte del pilar de soporte de cada su esposo como pastores. No obstante, también como la esposa del pastor Williams, la esposa del pastor Oropesa, aunque no está aquí con nosotros, pero fueron pastores, y otro pastor también como José, que en memoria lo traigo, que nos dieron ese soporte. Gracias a ustedes, ya se pueden sentar. La junta directiva de esta iglesia, le invito al pastor Daniel Alamino Ledesma, que pase aquí, por favor, que pase aquí al frente. Pues sí, la junta tomó la decisión del pastor Daniel Alamino de dar la oferta como pastor de la iglesia.
en la cual él aceptó, pero ser pastor interino. La razón de ser pastor interino es porque él tiene que ir a su país a resolver un problema familiar y depende de la situación, él regresa o no regresa. Esperamos en Dios y seguir sus oraciones para que Dios le abra camino en su decisión pastoral. Con el camino de Dios y adelante, le presento al pastor Daniel Alamino Ledesma como el pastor interino de la Iglesia Conexión. No obstante, los pastores que nos dieron soporte, como el pastor Félix y el pastor William, que no se vayan, que usted también parte de esta iglesia, y yo sé que ustedes van a ayudar mucho al pastor Daniel Alamino conseguir con el evangelio de esta iglesia. Así que le damos las gracias a todos y que este año 2024 sea un año de buen comienzo en la Iglesia Conexión. Así que le dejo algunas palabras con el pastor Alamino. Gracias, hermanos. Gracias, hermanas. Estamos muy agradecidos a Dios y a la iglesia por esta feliz oportunidad, por este honor que nos confían de sermos las personas que estarán en este tiempo llevando adelante el ministerio de la misma. La iglesia viene luchando por hacer de la mejor manera la voluntad de Dios. Y yo y Débora estamos aquí y de aquí por adelante, no sabemos hasta cuándo, pero en cuanto aquí estemos, estamos para somar con los hermanos y hermanas, para juntos buscar hacer lo mejor para este Dios maravilloso a quien adoramos todos los días. Entonces, desde ya estamos a la disposición de los hermanos y hermanas para oírlos y ayudarlos en todo aquello que se pueda hacer. Podemos ser mucho más personas do que hemos sido neste tiempo. Podemos aún servir mejor a Dios. Podemos ver aquí aquellos familiares, personas de nuestras casas que todavía no están, que no congregan aquí, que no reconocieron su necesidad y dependencia de Cristo para hacer parte de la familia de Dios. Hay amigos, hay otros familiares que todavía aquí no están, y yo sé, sin que vosotros tengan que contestarme, que es deseo de cada uno de vosotros verlos aquí con nosotros. Para esto estamos aquí, para servirmos juntos a Dios y todo hacermos según su santa voluntad, para que estas personas sean alcanzadas y puedan disfrutar lo bueno que es la vida cristiana, así como tú disfrutas y nosotros también. Así que les pido una cosa en este momento, como aquel que va adelante en el ejército, poniendo su pecho para recibir la primera flechada así, le miran, pero no me van a acertar porque hay un escudo que me protege, ¿no? Y a vosotros también, pero tengo que seguir adelante como aquel que vosotros confían la dirección, el curso de esta iglesia. Entonces, como esta persona, yo les pido que crean que Dios puede hacer infinitamente más do que aquello que piensas, de lo que soñamos. Amén. Crea que Dios puede cambiar las cosas. Crean que Dios puede usarnos como somos, con lo que tenemos, con nuestras fuerzas. Mucho Dios puede hacer por nosotros. Así que les pido que oren por esta iglesia. A partir de hoy, oren mucho más de lo que ya están haciendo.
Oren por su liderazgo, por el pastor, por los pastores, por las personas que tendrán que tomar decisiones a favor de la iglesia. Que Dios puede estar dirigiendo con su mano. Estamos todos dispuestos a seguir lo que Dios tiene para nosotros. Inviten personas. Crean que esta palabra que fue predicada aquí hoy es poderosa, lo suficiente para cambiar mentes y corazones. Si no invitamos las personas para que aquí vengan a oír la palabra de Dios, nada pasa, se queda todo con nosotros. Seremos egoístas. ¿Cuántos no fueron bendecidos con esta palabra? Amén. Que confirma nuestra fe. Amén. El compromiso que Dios tiene con nosotros. Pero esta palabra no nos pertenece tan solamente a nosotros. Ella tiene que llegar a muchos otros corazones. Y muchas personas no oirán la palabra de Dios si tú no las invitares. Ellas están cerca de ti. Y mi responsabilidad empieza con las personas que están cerca de mí. No puedes invitar todo el mundo, pero puedes y yo podemos invitar a las personas que están cerca de mí, a empezar de mi casa. Entonces, oren por esa iglesia, por su liderazgo. Inviten personas para que vengan aquí a escuchar la palabra de Dios, que vengan aquí a disfrutar de todo lo que hemos hecho para la gloria de Dios. No somos iglesias para nosotros mismos. Somos iglesia de Cristo para todas las personas de todas las naciones. Entonces, el reto que tengo es grande. Pero no es solo mío, es nuestro. Si queremos agradar a Dios, más que con alabanza y con nuestra presencia aquí, tenemos que orar por personas, tenemos que invitar personas, tenemos que decir, si tú no tienes carro, yo te voy a buscar, vamos a la iglesia. En fin, tenemos que trabajar. Como dijo el pastor, algo tenemos que hacer. Y yo cuento con tu disposición, tu pasión y tu ayuda para que otras personas aquí estén y disfruten de lo que Dios tiene para nosotros. Así que desde ya te estoy agradeciendo, Te estoy agradeciendo y yo agradezco contento porque sé que no voy a agradecer por algo que tú no vas a hacer. Entonces agradezco todo empeño y esfuerzo que vas a hacer para que el próximo domingo ya tengamos gente nueva aquí escuchando la palabra de Dios. Amén. Entonces que Dios nos bendiga. Muchas gracias a vosotros y gracias, Señor, por este tiempo y esta oportunidad. Amén.